viaje a Nueva York en realidad para lo que más me sirvió, y yo me imagino que es para lo que le serviría a la mayoría de la gente que se va de aquí, es para volver a ver el país de uno y verlo, o sea, con una gran perspectiva. Y no solo el país, sino yo diría la cultura. Es decir, porque digamos, para empezar, yo creo que ya la idea o la noción de país, al menos para mí personalmente, es una noción que se queda muy corta, y en realidad hoy por hoy yo más bien soy, como digamos así, enemigo de esa idea, ¿no? Del país y de la selección y del himno y la banderita. Para mí eso trae muchos problemas, y lo que hace es como hacer separaciones totalmente innecesarias y que solamente sirven para, qué sé yo, fomentar diferencias que realmente en el fondo no existen, ¿verdad? Es decir, claro, estoy pensando en una sociedad totalmente a futuro, utópica, que no sé cuándo va a ser el día que la gente reconozca que no hace falta tener nacionalidad, países o pasaportes o cosas de esas, ¿no? Sino que todas las personas pudieran tener una movilización. Ojo que no estoy diciendo cultura, porque la cultura sí, yo creo que sí, eso siempre va a ser inevitable, porque la gente que vive tan lejos de acá, como decir China, obviamente van a tener una cultura, y por dicha que es así, van a tener una manera de alimentarse, de entender ciertas cosas, de música y de literatura, pero eso es muy diferente en la noción de país. Yo creo que lo más importante de repente es la perspectiva que por lo menos yo agarré de lo que era ser no solo costarricense, sino latinoamericano en primer lugar, y en segundo lugar tercermundista, porque quieras o no, y lo vuelvo a repetir, quieras o no, nosotros somos considerados tercer mundo. Es decir, para un norteamericano cuando viene aquí, él viene con la idea de paraíso, él viene con la idea de tercer mundo, él viene con la idea de exótico, él viene con la idea de ver a una manera de vivir que ellos entienden que ellos superaron ya hace algún tiempo, y que qué divertido y qué simpático ir a volverla a vivir, pero solo un ratito, porque yo quiero volver al confort que yo tengo en Milwaukee, al confort que yo tengo en New Orleans, etcétera, ¿no? O sea, vienen aquí así como a sondear, a ver un poco, y por supuesto que sí hay bellezas naturales que tenemos nosotros que están todavía vírgenes e impolutas, como ciertos ríos, ciertas playas, montañas y bosques, eso es un hecho. Pero en realidad, es decir, ellos no vienen aquí a sumergirse en la cultura ni mucho menos, sino que vienen totalmente, siento yo, con una visión pues de visitante, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que a mí me dio pie para reflexionar fue qué tipo de obra sería la obra posible a realizar como un artista visual desde esta parte del mundo. Y yo nunca, digamos, nunca pretendí, y por eso me devolví en Nueva York, yo nunca pretendí insertarme como un artista, digamos, neoyorquino. Entonces hubiera tenido que definitivamente abandonar una perspectiva, una posición, para poder ser asimilado a lo que se hace ahí, ¿no? Entonces, basado en esa extrapolación, turismo, colonialismo, yo desarrollé esta serie en el año 94, más o menos, 95, en esa época, y en el que yo me valgo, por ejemplo, de cosas que se promueven a nivel del turismo, qué sé yo, en este caso el paisaje exótico y las costumbres exóticas. Entonces, por ejemplo, que no se puede leer, abajo dice América, costumbres exóticas. Entonces, claro que era una gran ironía, y hablaba un poco de eso, ¿no? Del buen salvaje que somos nosotros y que la gente viene a ver. Entonces hay un tono irónico, por supuesto. Y luego a nivel formal, por ejemplo, yo sé la imagen, esto en Italia se llama tondo, esa pieza redonda, se usó mucho en el siglo XVI y XV en Italia en la pintura, y a mí, para mí era un medallón, o también el ojo de un catalejo en el que uno está viendo algo. Entonces, si ustedes ven, toda la pared sería como el espejo en donde están viendo el que viene aquí lo que quiere ver, y abajo lo que hay es como una especie de escudo de armas que también encontré en los planisferios de los mapas más viejos que se han hecho sobre América y en Europa. Siempre incluían abajo un gran escudo de armas muy ornamentado, con angelitos y con una serie de elementos que visualmente a mí me llamaron mucho la atención. Luego de esa serie, yo me pasé un poco al lado hice como decir un zoom hacia lo que era, por ejemplo, la flora, que también me llamaba mucho la atención, cómo la idea de esta identidad de nosotros venía asociada, por ejemplo, al exotismo, y como ciertas flores o frutas están catalogadas en muchas partes y siguen estando catalogadas como flores exóticas. Entonces ahí, por ejemplo, el ejercicio consistía en preguntarse, exóticas para quién, pero la idea aquí era representar un jardín, por así decirlo, manchado, es decir, que estaba corrupto, o que por lo menos tenía una intervención. Y a partir de ahí también desarrollé, ahorita les voy a enseñar, una serie de obras tridimensionales.
algo importante es que, digamos, cuando yo volví de Nueva York, por lo menos que yo sepa, que yo me acuerde, en este país y en general, cuando uno era pintor, cuando uno era escultor, era escultor, cuando uno era grabador, era grabador. Es decir, era muy difícil, a lo sumo un pintor hacía grabados para vender o algo así, pero un escultor no pintaba y un pintor no hacía esculturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo vine aquí, que yo vine ya con una idea de que podía hacer lo que yo quisiera, en parte porque había adquirido digamos, la disciplina del diseño industrial, que tiene que ver mucho con la tercera dimensión y el diseño. Entonces empecé a desarrollar un montón de proyectos tridimensionales a partir de 1992. Si yo regresé en el 91 y muy rápido yo traía, digamos, ya las ideas o las posibilidades de hacer lo que yo considero, digamos, esculturas, aunque si me oye nuestro buen amigo José Sánchez seguro me agarra patadas, pero para mí la escultura ya había evolucionado de ser una cuestión de adorno, una especie de adorno lindo de mármol o de madera, para convertirse en otra cosa. Entonces, por ejemplo, para mí esto es una escultura y está realizado, es un cajón de tierra macizo en el que yo le planté flores artificiales de seda y encima le puse un abanico escondido entre el cielo raso, y entonces las flores se hacen así, digamos, se ondean, y cuando usted la ve de cierta perspectiva parece que están vivas, ¿no? Pero cuando te acercas dices, sí, pues si todas son de mentiras. Efectivamente todas esas flores son de mentiras. Y entonces yo a esta obra la hice en base casualmente un poco a la idea que yo empezaba a sentir de cómo nuestro paraíso natural era en realidad una creación artificial, y que lo poquito que habíamos empezado a guardar de esa naturaleza en realidad eran parques naturales rodeados de carreteras, de pueblos y tal. Y entonces un poco lo que yo pretendía hacer con estas obras, y otra que les voy a enseñar ahora, era pues comentar acerca de esto. Aquí yo creo que es importante que a mí, por ejemplo, esa idea de criticar a mí no me interesa, digamos. Nada de mi obra tiene que ver con criticar. Es decir, la crítica para mí me parece que es otra cosa. Yo siempre prefiero el término cronista. Yo prefiero considerarme a mí mismo una especie de cronista de un tiempo que me tocó vivir, y ya si alguien dice que, pues, que la obra tiene un nivel de criticidad o es crítica, pues ya eso es otra cosa. Pero yo no critico nada, es decir, porque yo no estoy en esa posición y ese no es mi lugar. O sea, yo como artista lo que pretendo es observar y hacer una crónica del tiempo que me tocó vivir, ya sea en una escultura, ya sea en un video o con una pintura. Cada perro de esos es un perro que aquí no se usan, además aquí antes se les decía perro policía, por ejemplo. Son perros pastor alemán que todo el mundo sabe que se usaban mucho para el cuido. Entonces cada perro de esos tiene el nombre de pila de un artista importante, digamos. Andrew se llama uno de ellos por Andy Warhol, otro se llama Joseph por Joseph Beuys, etcétera, ¿no? Y están vigilando una especie de tesoro de huesos que son a todas luces falsos. Es decir, no solo son huesos de esos que venden en las tiendas de mascotas, sino que los hice yo de espuma de uretano, ni siquiera son que los de verdad son como de cuero de chancho que los amarran y se entiezan. Estos inclusive eran de espuma de poliuretano, o sea que eran doblemente falsos. Luego las fotos que ustedes ven ahí pareciera que están enmarcadas dentro de un marco de madera dorada, y en realidad la foto es también, el marco es una foto, o sea, no existe el marco y todo es una fotografía, o sea, es como una ilusión. Y esta obra de lo que pretendía hablar era de esa relatividad, es decir, que esos artistas son importantes relativamente, y eso lo hice yo para convencerme a mí mismo de que tenía que haber héroes o artistas latinoamericanos que yo no conocía y que seguramente andaban por ahí, pero yo no me los habían enseñado en la escuela porque no tenían ese grado de visibilidad. Entonces para mí eso era importante, para mí ese era un tema importante, porque de lo contrario el tema de identidad iba a estar siempre, digamos, sesgado, o iba a tener una fractura importante. Entonces yo siempre iba a estar viendo hacia el norte o hacia Europa para buscar, digamos, para buscar mi reflejo, siendo que en América Latina, o sea, yo conocía a 2 o 3 artistas y no conocía a los demás. Con el tiempo aparecieron y después podemos hablar de esto. Esta obra tiene que ver con lo mismo, esas son unas cajas de luz que están conectadas a unas baterías, y cada caja de luz corresponde a un número de Arte in America, en la portada viene la obra de un artista europeo o norteamericano, y en una de tantas sacaron una foto de Frida Kahlo, en una de esas portadas, una de las portadas de todo el año se la dedicaron a Frida Kahlo. O
Frida como el colmo de lo exótico, Frida como el colmo de la otredad. Entonces ellos la incluyen, pero digamos, al incluirla de esa manera, ojo, hay que estar muy pendiente de que esa inclusión más bien es como un signo de delación. O sea, ellos se delatan a sí mismos como, bueno, le vamos a hacer un campito al arte de otro lado, pero hay 11 publicaciones que llegan en la tapa a un artista americano o europeo, y vamos a concederle una tapa al artista que a nosotros nos conviene que se publicite, porque entonces lo que hice yo aquí fue que el perímetro exterior está plantado de flores de plástico, y adentro sembramos las mismas flores, pero de verdad. O sea que todas las flores que están afuera están adentro, solo que las de adentro sí son reales y necesitan agua para vivir. Entonces obviamente está cerrado porque el anillo de afuera impide que haya una especie como de mantenimiento del anillo interior. Entonces eventualmente se muere. Esta es otra escultura, por así decirlo, mía. Esta es una pieza grande que se originó en el año 96, pero que por fin la pude construir bien este año. Y es como una especie de figura de ladrillos legos, pero gigantesca. O sea, es como de esta altura y como de aquí donde está Adrián, más o menos, es grande. La mandé a hacer con un ebanista y tal. Entonces, esta figura representa un chacmol, que es una figura de sacrificio. No me acuerdo ahorita, no sé si es azteca, yo creo que sí. Y ellos sacrificaban aquí personas. Esta obra es como complicado el cuento, porque si conocen la obra de Henry Moore, él hizo una serie de figuras así reclinadas que les puso chacmol o figura reclinada, y él se inspiró en la cultura mexicana. Entonces para mí aquí el doble juego que yo hago es de cómo un autor extranjero sí podía apoderarse de otra cultura, igual que hizo Picasso con unas máscaras africanas, y presentarlo como su propia creación. Y si uno hace lo mismo, inmediatamente es considerado un autor derivativo. Es decir, si a mí me inspira la obra de Ansel Kiefer, por ejemplo, y hago una obra a partir de aquella, inmediatamente tengo una connotación de artista derivativo. Claro que aquí hay una diferencia, porque los aztecas ya pues, es una cultura que pasó, pero de cierta manera el homenaje que le hacía Henry Moore a la cultura latinoamericana era inexistente, ¿no? Él la presentó como suya. Entonces aquí yo hago lo mismo, y yo hago pretender que los aztecas ya conocían los ladrillos legos y que construyeron chacmols a partir de esa idea, ¿no? Es como una especie como de broma o de juego. Y esto es como lo último que estoy haciendo, que es un futbolín con la forma del mapa de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, lo traje así en dos partes para que lo vieran. A la derecha está cuando me lo planteé como un boceto, le puse mejengo, por aquello de mejenga, ¿no? Pero mejengo con lo de go de ir. Y entonces es una obra que habla de utopía, identidad a través del fútbol, unidad, división y transmigración. Entonces, a la izquierda es un poco una maqueta que construí para llevársela para ver si era posible construirla, porque una cosa era hacerla en el papel y la otra era ver si es cierto que los palitos iban a entrar y cómo se iba a mover la cosa y tal. Entonces la construí en madera y cartón, que es el modelo que ven ustedes ahí, y se lo llevé a un señor que es el que me lo va a hacer como un futbolín de verdad. Entonces obviamente aquí yo creo que no hay que explicar mucho, ¿no? Todos los muñequitos se están viendo como para el norte, en uno de los futbolines, porque son dos versiones, y en la otra versión todos están viendo para el sur, porque también han inmigrado muchos para Costa Rica, qué sé yo, han habido inmigraciones de El Salvador para acá o de Nicaragua, ¿no? Pero el otro futbolín están todos para el norte y llevan unas mochilas, porque mucha de la población nuestra emigra para allá. Y eso es, digamos, volviendo a la pintura otra vez, a partir del 2005, yo me preocupé un poco de vuelta a la pintura, retomando un montón de aspectos de la obra anterior, de Hotel América y tal, pero ahora sí ya, digamos, más enfocado de cierta forma al presente, porque también hice préstamos de otras épocas. Entonces, digamos que estas son pinturas de gran formato, en las que yo igual hago unas crónicas de lo que está pasando, e inclusive son un poco autobiográficas, porque ustedes ven a los personajes del fondo con el cuadro aquí para allá. Eso es algo que a mí me ha tocado hacer, ir a vender cuadros así, y en donde la señora de la casa me dice, no, hágalo más para allá, hágalo más para acá. Entonces es como una cosa un poco autobiográfica, y en este caso funciona un poco como el telón de fondo, ¿no? De lo que vienen a hacer muchos gringos acá, pues a lo que vienen es a buscar mujeres, y de fondo pues, vamos un día a una playa, una cosa así, pero en realidad la playa funciona casi como un decorado. Entonces en ese sentido, ese tipo de obras, que por cierto
me fui a un bar a hacer las fotografías y me encontré con la fórmica roja, que tiene muchos bares. Los que van a bares seguro lo conocen, este fenómeno de la fórmica roja, ¿no? Aquí les traje dos versiones de una pintura que también hice, en donde utilizo la imagen del gigante verde, que es un producto norteamericano de exportación, sobre todo de granos de maíz. Y en ese sentido tiene que ver un poco con la cuestión transgenética y el tratado de libre comercio, en el que ya lo firmamos y ya entregamos parte de esa soberanía alimenticia, que eso no se lo dicen a la gente, y como la gente es ignorante y bruta, entonces creyeron que era una buena idea ser socios de los gringos, que en el fondo es una buena idea, pero no con la clase de imposiciones que traía ese tratado. Entonces aquí esta es mi interpretación de lo que va a suceder. Van a imponer su producto, que ya pues sí es transgénico, el maíz de ellos es transgénico, y entonces nosotros no vamos a tener cómo pelear con esto. Entonces, esa es la imagen del indio que está abajo tratando de tirarle un flechazo al gigante, que más bien está muerto de risa, porque jamás la tecnología nuestra le va a hacer mella, y en todo caso ya hemos entregado al país. Eso en parte era, digamos, porque yo quería que la pintura tuviera, en ese momento yo estaba en contacto con un montón, yo daba un taller infantil, y me di cuenta que algo de mi obra se estaba volviendo demasiado seria, por así decirlo. Yo me encontré con que estos niños y esos adolescentes eran sumamente juguetones. Entonces yo vi una manera también de incorporar algunos elementos más juguetones y libres y que se incorporaran a la obra sin que necesariamente quieran decir algo, pero tampoco distraen demasiado. Simplemente es una pintura que tiene más elementos, y a mí algo de digamos, de ese no tomarse muy en serio y esa cosa juguetona que encontré en el arte de esa gente me pareció refrescante, y de hecho lo incorporé más en mi trabajo. Esta es una obra con la que yo me presenté a una muestra que se hizo hace un tiempo aquí, que se llamaba Estrecho Dudoso, en el que, por ejemplo, yo comento sobre la idea de esa pared. Yo no sé si ya la hicieron o la quieren hacer entre Estados Unidos y México, que es un muro gigantesco y que va a dividir prácticamente el continente, ¿no? En ese sentido. Y entonces está, por ejemplo, la idea de cómo vamos a tener que seguir llegando a vender nuestros productos y cómo nos van a siempre estar viendo como desde arriba, ¿no? Como el dueño de la fortaleza. Y lo de atrás yo lo pinté casi como si fuera un decorado de madera que se puede caer o está paradito apenas de que todo es una especie como de simulación o simulacro, ¿no? El piso mismo ahí no se aprecia mucho, pero es como un empedrado, ¿verdad? Tipo colonial. Entonces son como los dos mundos. El mundo del otro lado de la tapia que no vemos, pero que más o menos nos imaginamos, y la Latinoamérica, que también ellos creen que existe, de gente que anda vendiendo bananos de esta manera y que vive en casas como esas, y de hecho es lo que vienen a buscar muchas veces. Entonces eso para mí nos convierte en meseros. Todo el país, para mí, nos hemos convertido en una cultura de servicios, y de hecho los políticos lo quieren vender mucho. Ay, los servicios, han subido mucho los empleos en los servicios, y lo que nos hemos convertido son en meseros y prostitutas. Sí, porque vos vas a Guanacaste y le preguntaba yo el otro día a Karin Clachar, y me decía que un montón de gente que antes era sabanera o que hacía una especie, o sea, trabajos en el campo, ahora son meseros en los hoteles o jardineros, en fin, pero no viven mejor ni ganan más plata, simplemente cambiaron unos roles. Entonces yo aquí he hecho una serie de obras basadas en personajes que traen en las bandejas cosas para los extranjeros. Por ejemplo, el de la izquierda trae unas leyendas en esas copitas, ahí no se lee, pero dice: el hombre americano está esperando a que Dios nazca, y en el otro vaso dice: para ponerle un precio y comprarlo. Entonces un poco la idea, digamos, del capitalismo, de cómo la sociedad de ellos pues está basada toda en el dinero, y el negro llega muerto de risa a entregarle esas bandejas a aquellos con esas noticias que no son como muy halagadoras, y el hombre de la derecha pues vende lo que el país quiere vender. El exotismo, representado por el cocodrilo, que se convierte en un personaje importante para mí, las montañas, la flora y por supuesto las mujeres, porque aunque no se dice mucho, es parte del producto que nosotros le vendemos al público. Es decir, si ustedes buscan páginas de prostitutas, Costa Rica rankea en el top 10, solo le gana Tailandia o algo así. O sea, este es un destino donde la gente lo que viene aquí es a buscar mujeres, y aunque suena terrible, es verdad, y lo saben las autoridades, pero no se hace nada al respecto necesariamente, y de ahí que exista el tristemente célebre Hotel del Rey, ¿verdad? Por ejemplo. Esta es otra versión, esta en realidad es como una pintura muy, muy particular dentro de esa serie, porque en realidad aquí ya me meto yo más con lo que sería para mí el país de nosotros, representado casi como una especie de fábula,
en la que el único turista es la señora gorda con la cámara, que se ve aquí a la derecha, y el que está montado en el cocodrilo supuestamente es un héroe, pero no se sabe muy bien si es un héroe o es una víctima. Por eso yo lo presenté casi como el Cristo que sale en la cruz, con esa mantita ahí, ¿no? Y él, si ustedes le vieran la cara, después la pueden ver en la computadora, está totalmente inseguro. O sea, él es un héroe de mentiras. Y está toda la barra que está allá abajo como a la expectativa, pero se sabe que no va a pasar mucho. Es decir, y los edificios que salen ahí para mí son emblemáticos de algún San José que yo viví. Por ejemplo, ese es el cuartel Buenavista y ese es el almacén de Luis Ollé. En una época se llamó así, ahora es un banco. Entonces yo trato de representar un poco, pues es como una especie de plaza pública de San José, ¿no? Con los personajes que yo me encuentro por ahí. Esta es otra, como decir, alegoría de una situación que pues cada día también es más palpable. Y es un cuadro irónico, de cierta ironía, de hecho muy irónico, que se llama Querida, compré la catarata. Hace unos años hay una película que se llamaba Querida, encogía a los niños. Entonces yo en esta le puse Querida, compré la catarata, porque me parecía el colmo que alguien pudiera comprarse una catarata. Entonces esta es la catarata de Toro Amarillo, y yo la visité cuando todavía era de un señor de por ahí, me llevó un amigo a conocerla, y entonces yo hice este cuadro, ¿verdad? Y ahí se ve la pareja norteamericana como una especie de picnic, metí entre esa abstracción. Al poco tiempo, un canadiense compró la catarata. Es decir, al poco tiempo de que yo terminara este cuadro, un canadiense efectivamente compró la catarata. Ahora, aquí viene la moraleja de la historia. En realidad este canadiense es un amante de la naturaleza y va a proteger las 40 hectáreas que hay ahí con la catarata, en el tanto que el señor, que era el dueño original, la quería lotear. Qué historia tan en blanco y negro, y yo lo que no quiero jamás es parecer tan chauvinista, es decir, tan defensora a ultranza de un país o de una idiosincrasia, o como si nosotros todo lo hiciéramos bien y los que vienen de afuera todo lo hacen mal. O sea, no, jamás. Nosotros tenemos mucho que aprender. Hay gente que viene aquí con buenas ideas, aunque sean extranjeros, y por ejemplo, en este caso en particular me llamó la atención que el hombre no quiere tocar una ramita de zacate. O sea, nada, la va a dejar tal cual. Entonces, para que ustedes vean que eso tiene como un montón de ángulos y de puntos de vista. Por eso yo les insisto en que no es una buena idea esa de criticar o ponerse el traje de mártir, porque en realidad muchas veces la historia es más compleja, más complicada de lo que parece. Y entonces yo creo que cuando uno es artista y es comunicador, tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es decir, hay que tener esa especie como de, ya les digo, de ponerse en una posición lo más objetiva posible, hablar del problema, pero yo pienso que es importante, hay gente que me ha debatido esto muchas veces, no necesariamente en la obra tomar una posición, sino mostrarla. Si la situación yo la veo así, obviamente todos tenemos simpatías y de alguna manera mis simpatías pues obviamente están en que ojalá no se tuviera que haber vendido la catarata, ojalá que el señor que era el dueño no se le hubiera ocurrido volverla un hotel, pero ni modo, él tenía planes de volver a aquella propiedad a un desierto de asfalto con la catarata seguro secándose, y mientras que el que viene decide que no. Entonces, no sé, es como para reflexionar, ¿verdad? Dentro de esa serie también, sí, parte de esta propuesta es, no sé si ustedes lo han percibido, pero yo siempre lo percibí de niño y lo percibo ahora. Si nosotros tenemos como país, Costa Rica es un país que se debate entre una especie como de amor y odio con los Estados Unidos, más que todo amor. Aquí hay una especie de gran pleitesía, no sé si han viajado por ahí por Latinoamérica, pero al sur de Panamá es otra historia. Es decir, los gringos, para empezar, no les dicen gringos, les dicen yanquis, y no hay tanto amor y no hay tanto respeto, y se ven bastante menos gringos por ahí, y conforme seguís yendo para el sur, todavía menos, y llegas a una ciudad como Buenos Aires y ahí son contados con la mano, o a Chile porque les han metido en la cabeza que ahí son mal vistos, y si viajas a Colombia no ves uno solo, si vas a Bogotá y no hay un gringo, o sea, no lo ves, porque están convencidos de que los van a secuestrar, y seguramente sí los van a secuestrar. O sea, aquí fue cuando yo me enfermé de cáncer seriamente hace 18 meses, y entonces toda mi vida sufrí una especie como de transformación, pero más que todo yo me sentí como que, bueno, aparte que el mundo se me hizo así, yo me sentí muy deformado por los cambios físicos, por los cambios psicológicos, y entonces eso tuvo una repercusión fuerte en mi trabajo. Entonces lo empecé a manifestar como una especie de deformación que ustedes ven en los personajes, pero que yo asumía que era como una cuestión puramente afuera de mí. Digamos, yo nunca he querido
incluirme mucho en mi propio trabajo, es decir, yo prefiero que mi persona y mi mundo sea uno y lo que yo hago en mi obra sea otro. Pero después me di cuenta con los días que esa cuestión de la deformación en realidad tenía más que ver conmigo y con el tema de la deformación de la cultura que yo percibía como que se estaba derritiendo, en este caso la cultura americana otra vez, que a partir de la crisis ha habido, pues ellos han empezado a sentir y a perder un montón de cosas, de terrenos que tenían supuestamente ganados. Entonces hay gente que ha perdido la casa, el empleo. Entonces estas obras, por ejemplo, esta se llama Dick y Jane, presenta un par de estereotipos norteamericanos derritiéndose y deformados, pero yo después me di cuenta que también me representaban a mí en la deformación que yo percibía de lo que me sucedió con las cirugías, con la radiación, en fin, una serie de cambios que yo sentí muy bruscos y que, bueno, que todavía lo siento a 18 meses de distancia, que cambiaron mucho, digamos, mi manera de pensar y de percibir. Entonces, estas obras las traigo porque me parece interesante ver como un evento, digamos, que en mi caso fue cataclísmico, es decir, la aparición de un cáncer y todo lo que ello implica, y cómo eso se empezó a ver reflejado, digamos, sin forzarlo en mi trabajo. Entonces aquí otra vez ya con plena conciencia de lo que estaba sucediendo, lo vuelvo a meter, digamos, dentro de la obra mía y le empiezo a dar un giro. Es decir, al principio, como les digo, me tenía desconcertado, pero luego me di cuenta que lo podía utilizar. Entonces, por ejemplo, la obra más última que estoy haciendo, que es esta, que son unos dípticos pequeños, yo quería hablar un poco de un tema que también me apasionaba mucho, ¿no? La relación de los dictadores y los Estados Unidos. Es decir, ¿cuál relación es esa? Todos sabemos que los dictadores son puestos por los Estados Unidos, son títeres, pero la crueldad y el grado de despotismo al que ellos llegan, o sea, yo creo que ni el mismo presidente que los puso en el poder se lo llegó a imaginar. Entonces por eso yo hago una comparación aquí con algo que para mí es muy gringo, que son el helado servido de esta manera, que ellos le llaman banana split. Entonces yo a este cuadro le puse pineapple split, porque al señor le decían la piña, al señor Noriega. Entonces aquí la relación entre ellos es que ni Noriega ni el helado aguantaron el calor de la situación. Noriega fue destituido en un violentísimo ataque norteamericano que destruyó un barrio donde él tenía un cuartel, entonces él se desmorona y al mismo tiempo, o sea, la relación es como visual metafórica muy evidente, ¿no? Entonces tengo toda una serie de obra basada en dictadores y productos norteamericanos y su relación. Por ejemplo, este señor Duvalier, que era un tremendo asesino en Haití, y él se autoproclamó presidente vitalicio alrededor del año 64. 2 años después salió la Big Mac, porque se convertiría en el producto rey de la comida chatarra. Entonces, en este díptico yo hago una relación entre ellos, porque entonces Duvalier mandó a talar árboles como loco en Haití, la deforestó para dedicarla al ganado, para poder tener un producto de exportación, porque se dio cuenta que la carne de vaca estaba en un high debido al surgimiento de la McDonald's. Entonces ahí hay como una relación entre ellos dos, pero mientras que en el caso de Noriega había una acción de derretimiento, la hamburguesa me pareció a mí como una especie de monstruo, como el Pac-Man, en ese Pac-Man que se va comiendo todo, y entonces ahí está la relación entre ellos dos, y estas obras me parecen interesantes porque, digamos, a la hora de hablar de un tema como este, uno como artista tiene que poder diferenciarse de lo que haría un periodista. O sea, para mí está la clave. Un periodista haría un tipo de obra con esto. Un reportero gráfico haría otro tipo de obra con esto. Una persona que presenta un canal de televisión haría algo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como artistas visuales? Buscar algún tipo de asociación visual o metáfora que no la puedan encontrar ni en la tele, ni en la prensa, ni en una revista. Yo creo que eso es mucho el rompecabezas o la problemática que entraña, digamos, si uno va a ser un artista político o activista o le interesan esos temas, ¿cuál es el giro que vos le podés dar para que aquello no sea panfletario en primer lugar, porque aburrido, y segundo lugar, que no esté repitiendo lo que ya dicen mejor que vos canales de televisión o periódicos?